buenos días, saludos cordiales para todos. Vamos a dar hoy, continuando con la cátedra de procesos acusatorios, procedimientos acusatorios y judiciales, tratándose de la cátedra que se dicta tanto para Venezuela como para el Ecuador. Continuando con este conjunto de temas, hoy nosotros vamos a hablar de lo que pudiese considerarse la definición de estrategias de investigación en el marco de los procedimientos acusatorios y judiciales. En todo caso, nosotros en Venezuela tenemos en el marco del proceso penal eh, y tomando como referencia los delitos de acción pública, ubicando en el contexto de titular de la acción penal al Ministerio Público como director de la investigación, pues entendemos que conforme las facultades que le otorga el artículo, si mal no recuerdo, el 265 del mismo Código Orgánico Procesal Penal, cuando el Ministerio Público dirige o inicia una investigación en correspondencia con las disposiciones dispuestas en el artículo 282 sobre el inicio de la investigación y el desarrollo de la investigación en cuanto a las formalidades que están dispuestas en el artículo 285. Entendemos que el Ministerio Público, en el ámbito de sus propias facultades, a tenor de lo dispuesto también en Venezuela en el artículo 111, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal, pues va a desarrollar un plan para el marco de las acciones investigativas que delegará, normalmente atendiendo la naturaleza del hecho punible, a un organismo policial. Si estamos frente al delito de homicidio, pues corresponderá obviamente al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Inclusive en aquellos casos de extorsión o secuestro, ese órgano policial en Venezuela tiene una unidad especializada en materia de extorsión y secuestro. Si se trata de delitos de naturaleza informática, también el 6CPC tiene su unidad especializada. Y igualmente ocurre en los delitos contra la propiedad, tienen las brigadas contra robos, contra hurtos, contra delitos de delincuencia organizada, en fin. Lo que no quiere decir que no se pueda comisionar a otro órgano distinto en el caso de las extorsiones y secuestros o cualquier otro órgano policial en materia de delitos más atenuados, de menos gravedad, como pudiese ocurrir, por ejemplo, en temas de convivencia, en el ámbito familiar o en el ámbito de determinados sectores, comisionar a policías estadales, policías municipales, policía nacional, cuando no se requiera verdaderamente el apoyo técnico-científico en atención a la naturaleza del hecho. Sin embargo, en el Ecuador también tenemos el tema de la definición de estrategias de investigación, y es que en Ecuador el plan de investigación también permite planificar, dirigir y controlar de forma eficaz y eficiente la investigación. ¿En la búsqueda de qué? De obtener los elementos de prueba pertinentes y útiles de la investigación. A ese tenor tenemos los artículos 459 al 497 del Código Orgánico Integral Penal. Fíjense que en cuanto a la legalidad de la prueba, el tema de la legalidad de la prueba en Ecuador está en el artículo 597 del Código Orgánico Integral Penal, pero nosotros tenemos eso fijado en los artículos, si mal no recuerdo, 181 y 182 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. El tema de la legalidad,
la celeridad y la economía procesal, la optimización de la utilización de los recursos. Entonces, ya entrando en el tema de la planeación de una investigación en el marco de los procedimientos acusatorios y judiciales, tiene que ver con la fijación de metas concretas y específicas que aseguren un resultado, determinen estrategias y establezcan directrices de la investigación, porque la investigación no se puede dejar al azar, no puede desarrollarse de manera improvisada, sino que debe tener una dirección y un control. En el caso venezolano, quien dirige la investigación es exactamente el Ministerio Público en el ámbito de las atribuciones fijadas en los artículos 2, en el artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución venezolana, pero además ubicamos ello en Venezuela en el marco del procedimiento penal en los artículos 11 del Código Orgánico que fija la titularidad de la acción penal, el artículo 24 que dice que la acción penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público. Y también tenemos, en todo caso, pues el 111, como dije, que fija de manera bien puntual las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito de los procesos penales o del procedimiento penal en el contexto de los delitos de acción pública. Pero no puede ser una, una, una iniciación improvisada, un desarrollo al ojo por ciento, tiene que existir una planeación de la investigación atendiendo la naturaleza del hecho y las fuentes de prueba perceptibles o ubicadas desde los actos iniciales a la ocurrencia del hecho. Entonces, en cuanto a la elaboración del plan de trabajo, el fiscal y el investigador parten generalmente del más sencillo esquema de preguntas por resolver frente a un hecho penalmente, si se quiere, relevar. ¿Qué quiero demostrar? ¿Cómo voy a ¿Qué quiero demostrar que ha ocurrido un homicidio? ¿Cómo voy a lograr demostrar que ha ocurrido un homicidio? ¿Con qué recursos cuento para lograr eso? Entonces, el plan estratégico de la investigación eh, me debe conducir a ello. ¿Y qué debemos entender entonces por investigación penal efectiva? Entiendo yo, y así lo hemos comprendido, quienes hemos podido asumir funciones públicas, especialmente en mi caso, fiscal del Ministerio Público por más de 20 años, fiscal emérito, jubilado, ¿verdad? Es aquella investigación que produce resultados de eficiencia, de eficacia y de justicia material, que implica la utilización de un método, de una técnica que nos permita planear la investigación y con ello establecer un orden en la actividad investigativa. El fundamento o la razón primaria para utilizar la técnica radica en que la investigación no puede dejarse al azar, a una suerte de improvisación o a lo que pueda suceder, sino que debe tener una planeación, una dirección, una conducción y un control que aseguren la obtención de resultados a corto plazo, atendiendo el concepto de justicia expedita y permitan prever lo que podría suceder a largo plazo. Además, porque desde el punto de vista legal deben obtenerse los elementos probatorios que realmente sean útiles a los fines de poder sustentar en el marco de una investigación una eventual imputación y que permitan concretar la teoría del caso que se expone ante la eventualidad de llegar a una fase de juicio oral y público. Entonces, fíjense cómo podemos observar el ciclo de desarrollo de la investigación penal efectiva. Fíjense, el ciclo de la investigación penal efectiva comienza a veces a través de una noticia criminal o a través de una información que reciben de un caso. Es decir, que se toma como punto de partida los indicios, podríamos decir,
primarios que arroja una información contenida o que se desprende de cualquiera de las formas de la noticia criminal o de la misma denuncia que presenta determinada persona que obviamente al verificarse que trata de un hecho punible de acción pública, pues va a conducir al inicio de una investigación. Por ejemplo, el procesamiento en el ámbito de una escena del delito pudiese conducir, obviamente, a la presencia de equipos del laboratorio criminalístico y de la sala técnica policial, entiéndase en Venezuela, en el ámbito del 6CPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, para manejar un adecuado abordaje del sitio del suceso, ¿verdad? Establecer un orden preestablecido de ingreso al mismo, a los fines de poder observar, fijar, etiquetar, colectar y trasladar evidencias a los correspondientes laboratorios. Entonces, los actos iniciales de la investigación podríamos decir que son los diversos canales que dan lugar a que un hecho punible ingrese a conocimiento del Ministerio Público para su investigación. Entre los más importantes figuran, pues, en el ámbito venezolano, el Ministerio Público, en el ámbito ecuatoriano, la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Bien sea por noticia criminal, por denuncia, por informe, por conocimiento directo de la policía, por querella, por flagrancia, porque se ha detenido una persona, en fin, es lo que pudiese en todo caso conducir a ello. Es importante tener muy en cuenta esos puntos. No vamos a entrar a fijar detalles de cada una de estas formas porque entiendo que los que están cursando la cátedra son funcionarios al servicio del Estado en el ámbito policial, pero sí es importante fijar algo muy relevante con relación a los hechos. Cuando una persona se presenta a formular una denuncia, en esa denuncia debe fijarse de manera clara, de forma ordenada, coherente y lógica, las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ha ocurrido ese hecho. Entonces, el lugar, la fecha, la hora en que se realizó el hecho, la identificación de los autores o partícipes, de los afectados, entiéndase víctimas, de los testigos y todo elemento que permita la comprobación inicial del hecho punible y la posible precalificación jurídica que tendrá que hacer el fiscal en el ámbito de las actuaciones iniciales y debe ser firmada por la víctima o denunciante y acompañada por el fiscal, perdón, al Ministerio Público en Venezuela o al fiscal en el caso de la Fiscalía General del Estado en el Ecuador. Hay varias formas de iniciación de los procesos. Tenemos, como dije antes, la denuncia. Tenemos el conocimiento de oficio por parte del funcionario policial. Tenemos el conocimiento de oficio por parte del fiscal del Ministerio Público. Tenemos también por vía de querella cuando la víctima presenta una querella ante una instancia judicial para que ésta la admita y la remita al órgano fiscal para que se inicie la investigación. También a través de la detención en estricto estado de flagrancia del sujeto activo del delito. Ahora, no les da al órgano policial en las actas calificar el delito. Más allá de la generalidad, teniendo el contexto en que se produce el evento, si tenemos un cadáver con 3 disparos presuntamente producidos por arma de fuego, pues actuará el eje contra homicidios allí para poder trabajar de manera acorde el sitio del suceso y aplicar las técnicas propias del manejo de esos eventos en el ámbito del abordaje del sitio y de la colección de evidencias con posterior traslado al laboratorio criminalístico. Entonces es importante siempre, frente a cualquier evento, especialmente en los casos de delitos graves, conformar equipos de trabajo. Y ese conformar equipo de trabajo supone la integración del mismo por un conjunto de personas con habilidades especiales en el área, ¿verdad? Que sean funcionarios verdaderamente comprometidos con las políticas, estrategias y metas comunes por las cuales son mutuamente responsables en el ámbito investigativo. Y dentro de ese contenido
se debe advertir que no se trata de un conjunto de personas que piensan y actúan igual, sino que allí cumplen roles distintos que se complementan el uno con el otro. Por esto, la acepción de equipo de trabajo difiere realmente con el simple concepto de grupo. El aporte tiene que ser en función al área específica de desempeño. El encargado de sala técnica pues tiene que ir al sitio y fijar el sitio del suceso, describirlo, ¿verdad? De manera escrita, de manera fotográfica, en fin, el experto en las distintas áreas, en balística, en el área biológica, pues tiene que presentarse y hacer su trabajo con los protocolos establecidos en el mismo Código Orgánico Procesal Penal, artículo 187, que fija en el caso venezolano el manejo del sitio del suceso y todo lo que tiene que ver con el manual único de cadena de custodia en el ámbito de colección de evidencia. Ahora, ¿quiénes pueden conformar el equipo? Un fiscal asignado, ¿verdad? Tanto en Venezuela como en Ecuador. Ahora, ¿quiénes más? Investigadores en su especialidad. También expertos, entiéndase, forenses, técnicos, auditores o cualquier otro tipo de profesional con capacitación académica acreditada para poder estar cumpliendo esa tarea que le ha fijado el Estado en el ámbito de las investigaciones penales. Entonces, hay que hacer una planificación. Debemos definir un plan estratégico de investigación. En Colombia, recuerdo que el artículo 217 de la ley 906 del año 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, fija de manera puntual el plan metodológico y es necesario tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque en las investigaciones hay que aplicar criterios de verdad gerenciales en el ámbito de la operatividad, el orden, la planificación. Hay que definir un plan estratégico de investigación y debe enfocarse ello en la planeación estratégica a partir del proceso del conocimiento, de la recepción, de la presentación, de la conformación y registro de la noticia criminal, sea por denuncia, por noticia criminal, porque alguien lo ha hecho público, porque el policía ha podido apreciarlo a través de un patrullaje, en fin. Entonces, en sus diferentes modalidades. Entonces, tiene que haber un acta, un informe o una denuncia que dé pie al inicio al enteramiento del hecho político, ya que esta vendría siendo pues la base para iniciar cualquier investigación penal, ¿verdad? Además de las líneas que pueda generar la misma investigación. El plan estratégico de investigación podríamos decir que es una herramienta de planeación, de dirección y control de la investigación, que se elabora con objetivos claros, concretos, medibles, verificables y posibles de alcanzar tanto por los fiscales, por los investigadores y por los técnicos, entiéndase quienes apoyan el ámbito investigativo, conforme a los recursos verdaderamente disponibles en relación con la conducta punible, objeto de investigación, que permite, obviamente, conducir a qué? A aspectos relevantes para la acreditación de la responsabilidad penal del sujeto activo, entiéndase autores o partícipes, obtener los medios probatorios que acrediten los elementos estructurales del delito y la responsabilidad e inocencia de la persona que está siendo procesada. Hay que dar respuesta a las interrogantes sobre lo que se quiere lograr, entiéndase los objetivos, cómo se puede lograr, o sea, qué medios se tienen para poderlo lograr y con qué se cuenta para lograrlo, es decir, qué recursos disponibles se tienen. Y evitar las actividades investigativas impertinentes, inconducentes e inútiles. Entonces, desde el punto de los objetivos, podemos hablar
de objetivos generales, podríamos hacer un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general sería coordinar y controlar entre la Fiscalía y la Policía el conjunto de diligencias pertinentes, conducentes y útiles en las diferentes etapas del proceso penal para lograr una justicia penal efectiva. Pero aquí juega un papel estelar la fase inicial. Los actos o las diligencias urgentes y necesarias a partir de la comisión del hecho y las que se puedan cumplir satisfactoriamente en el marco del desarrollo de la investigación. Y desde el punto de vista específico, habría que, desde el punto de vista gerencial, fijar unos puntos muy importantes. Primero, planear la optimización y utilización del recurso humano y técnico. Hay que planificar, hay que organizar el trabajo, hay que dirigir el destino de la investigación evitando desgastes innecesarios y esfuerzos inútiles, evaluando obviamente de entrada los medios o las fuentes de prueba conducentes para demostrar los objetivos de la investigación. Controlar la investigación, establecer plazos razonables, expeditos para ciertas actividades y obtener mejores resultados y sintetizar la información. Cuando hablo de controlar la investigación, esa es una tarea propia del fiscal, del fiscal por mandato constitucional y legal. Pero aparte de eso, cada unidad policial en el área específica tiene un jefe que debe controlar también la actuación de sus subalternos en el ámbito de los procesos para exigirles resultados. ¿Por qué? Porque todo eso que se termina realizando va a controlar la gestión desde el punto de vista jurídico, investigativo y administrativo cumplida por el organismo policial, pero bajo la supervisión del fiscal. Y si hay un buen resultado en el ámbito de la investigación, pues habrá una persona o varias individualizadas, imputadas, acusadas o a lo mejor no acusadas necesariamente, porque la investigación ha permitido determinar que esa persona que ha sido aprendida inicialmente no es la autora material ni partícipe del hecho y que se trata de otro, y habrá que buscar otras vías expeditas para poder lograr su individualización en el marco de lo que nos ofrece la fase investigativa. Ahora, entre las características más importantes de lo que tiene que ver con la planeación de la investigación, con el plan estratégico, tenemos que necesariamente podemos nosotros tener la obligación, podría decir, de como directores de un proceso penal, planificar, permitir la planificación de la investigación y establecer un plazo al organismo policial para tener los resultados. Entonces, ese resultado que es, es el producto final del trabajo, ya que es diseñado, más allá de ser diseñado de manera conjunta por el fiscal y los investigadores, es lo que va a conducir el éxito del proceso investigativo. Entonces, ese punto es de suma importancia. Siempre en todo proceso nosotros vamos a observar de entrada la formulación de hipótesis. La formulación de hipótesis como proposición que establece relación entre los hechos atendiendo la naturaleza del hecho crítico. Y una hipótesis, ¿qué podría ser? Una hipótesis es una proposición de un hecho que permite llegar a demostrar otros hechos. En la construcción de una hipótesis debe estar sometida a las reglas, obviamente, de la lógica para evitar que este modo o esta forma, ¿verdad? O este instrumento fuera del enfoque lógico pueda causar daños a la propia investigación. Entonces, ¿qué podemos? Una explicación tentativa que necesita de mayor información para ser confirmada o denegada. Presumir qué pudo haber pasado, el motivo por el cual, quién pudo hacerlo, cuál fue el móvil. Es decir, para formular la hipótesis debe cumplirse algunos requisitos y entre ellas, pues, debe ser formulada en términos claros, ¿verdad? Debe tener un referente mínimamente empírico
debe desarrollarse esa hipótesis como una teoría tentativa que requiere de mayor información para comprobar que es cierta o falsa la hipótesis planteada, ¿verdad? ¿Quién perpetró el hecho? ¿A quién se lo cometió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cómo ocurrió? Es decir, el modus operandi, el método de operación, dónde ocurrió el lugar del hecho, la cobertura geográfica, cuándo, por qué. Entonces, esos puntos debemos tenerlos bien claros en el marco de una investigación, y es que las hipótesis tienen ciertas características. Debe ser racional, afirmativa y probable, además de necesaria. O sea, no podemos nosotros al ojo por ciento inventarnos una hipótesis por quedar bien con el fiscal o por quedar bien con el superior policial. Esos puntos son sumamente relevantes. El material está cargado en el aula virtual y es relevante que ustedes lo puedan revisar. Ahora, las hipótesis van a partir de algunos eventos propios que nacen de la escena del delito, del sitio del suceso. Entonces, debemos tener muy en cuenta eso. Por eso es importante el abordaje del sitio de manera idónea. Y entrando en esa materia, debemos comprender que por sitio del suceso se tiene el lugar donde se ha cometido uno o varios hechos delictivos, en el cual podríamos encontrar evidencias físicas o materiales, o víctimas, testigos, autores o partícipes que han tenido intervención directa en el hecho. Y sobre la base de ese sitio de suceso, necesariamente deben el órgano policial, atendiendo a la naturaleza del mismo evento criminal, plantearse un abordaje idóneo del mismo, el abordaje del sitio del suceso y el ingreso al mismo. Nosotros tenemos eso fijado en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Entiéndase que se requiere primero la protección del sitio, luego la fijación, la colección, el embalaje, el rotulado y etiquetado de las evidencias, luego preservarlas y trasladarlas al laboratorio correspondiente. Y eso se da en el ámbito de la inspección técnica que se cumple. Allí se fija el sitio y asimismo se hace el tratamiento adecuado partiendo del ingreso, ¿verdad? Y de la fijación y demás pasos a seguir dentro del sitio para asegurar las fuentes de prueba que allí puedan ubicarse. Bueno, y el tema de la cadena de custodia pues juega un papel estelar. La cadena de custodia en Venezuela tiene su tratamiento de justicia procesal en el 187 del Código Orgánico Procesal Penal, y en el Ecuador en el artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Bueno, esos puntos quería tratarlos en el encuentro del día de hoy. No sin antes, pues decirles que hagan, por favor, presencia en el aula virtual, traten de revisar el material que se les ha indicado. Es importante que ustedes no pierdan el contacto con el aula. En el material podrán ubicar, en cuanto al sitio del suceso, las modalidades cerradas, el sitio cerrado, el sitio abierto, el sitio mixto, en fin, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la escena del delito, todo lo que tiene que ver con la protección del sitio del suceso, en fin, y la búsqueda de elementos materiales probatorios allí, fuentes de prueba, la búsqueda de evidencias aplicando métodos de punto a punto, espiral o circular, rueda o radial, por franjas, por cuadrícula, por zonas o sectores, en fin, hay muchos métodos y muchos medios para poder ubicar fuentes de prueba en los actos iniciales del proceso y en el desarrollo mismo de la investigación. Por el día de hoy me despido, no sin antes agradecer la concurrencia de ustedes. Vamos a seguir en contacto, vamos a tener un tercer encuentro próximamente
Vamos a ir revisando el material en el aula virtual y agradecerle a todos su presencia el día de hoy en el marco de la Cátedra Procedimientos Acusatorios y Judiciales para Ecuador y Venezuela. Muchas gracias.